Pero bueno, está en estudios un querido amigo, el ministro de Inclusión Económica, que no me queje, me dicen que para eso me pagan. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, gracias por venir. Siempre es un gusto conversar contigo. Las condiciones no son las mejores para conversar porque el país ha vivido una gran tragedia nacional este fin de semana, un sismo calificado por algunos casi que como un terremoto o sus efectos igual de devastadores que uno. Tu ministerio está muy activo desde el día sábado. Entiendo que se registró el sismo de 6.6 o 6.9, dependiendo a quién se le cree y se le escuche. ¿Cuáles son las primeras acciones urgentes que puedes reportar? Bueno, primero hay que comprender que como gobierno nosotros hemos tenido que enfrentar dos momentos similares. En enero del año pasado, entre diciembre, enero, febrero, vivimos momentos similares con una situación invernal igual de cruda, pero también tuvimos el sismo, si puedes recordar, de Esmeraldas y toda esa zona en la cual también tuvimos que generar una intervención. Y ahora, a partir del día sábado al mediodía, estamos activados todos los ministerios y particularmente algunos que tienen una intervención inmediata, obras públicas, vivienda, educación, salud y nosotros como ministerios de protección social. Debo informarte, Anderson, que tenemos desplegados más de 600 técnicos en las áreas neurálgicas del país. Tenemos obviamente nuestra responsabilidad por disposición del presidente de generar una protección social sobre todo a los sectores vulnerables, personas adultas mayores con discapacidad, niños, niñas en los albergues, que son alrededor de 14 albergues distribuidos, no solamente por el tema del sismo, ¿no? Por toda la época invernal en todo el país generamos una contribución con la Secretaría de Riesgos, con educadoras, tutores, trabajadores sociales. ¿Hay brigadas desplegadas en territorio, Esteban? Totalmente, porque la responsabilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene una particularidad. La primera, de que genera una protección a los sectores vulnerables, como lo había mencionado, pero la segunda, generar o desplegar profesionales que generan en los albergues, sobre todo, actividades lúdicas y educativas para paliar un poco el impacto psicológico, psicosocial que tienen los niños, sobre todo. Claro. Y en ese contexto tenemos yo diría, perdóname decirle, con todas las deficiencias que puede estar, una actividad en el cumplimiento de un protocolo que lo mejoramos a partir del año pasado, en donde hoy por hoy tenemos una cobertura significativa. A ello tienes que sumarle también que hemos abierto los centros de acopio, pueden entregarlo también en las gobernaciones, para que mediante un mecanismo de distribución que tenemos con 7 módulos informáticos, Anderson. Yo debo decirle, y aprovecho aquí este medio de comunicación, el año pasado, cuando se dio el efecto de la Gasca, recordarás el aluvión de la Gasca, yo llegué a uno de los centros de acopio en donde el registro era manual. Se decía, el señor Anderson Boscán ha dejado ropa y firma. Hoy tenemos, mediante un apoyo que nos dio el Programa Mundial de Alimentos, 7 módulos informáticos que nos permite, primero, garantizarle el ingreso de la donación de la gente y luego una distribución de manera adecuada y eficiente. Ok. El presidente ha asegurado que la primera urgencia, que es la urgencia de las viviendas, de la gente que en 60 segundos se quedó sin el trabajo de toda una vida, que es una casa, tengan acceso a un bono que permita reemplazar esa pérdida. ¿Eso va a estar a tu cargo? Y si es así, ¿cómo avanza? ¿Cómo vamos? Bueno, esta es una iniciativa del Ministerio de Vivienda, pero lo coordinaremos mediante la metodología de pago que tenemos a través del sistema de transferencias del Ministerio. Este es más o menos una cobertura del 1.5% del salario mensual unificado, es decir, $675, distribuidos en 3 meses. Lo cual quiere decir que entregaremos un bono de arrendamiento a la ciudadanía que ha quedado o con su vivienda destruida o su vivienda afectada. Esto permitirá, al menos en esta temporalidad, sin perjuicio de que un mes más se adicione y durante 4 meses tenga este apoyo del gobierno nacional. Este es un nuevo bono que se entrega, pero que de alguna manera inclusive le vuelve eficiente a la administración pública, y quiero explicarlo por qué. Los albergues comúnmente terminan siendo inclusive más costosos para el Estado ecuatoriano. El generar un bono de esta naturaleza de manera temporal, mientras se arregla la vivienda o mientras se la reemplaza, porque aquí hay otro elemento también importante que hemos planteado en esta crisis, se va a proceder a adquirir viviendas ya construidas por el sector privado,
lo cual te permite una solución inmediata también con aquella persona que esté damnificada o afectada, porque hay que diferenciar los dos. Damnificada es aquella que su vivienda fue lamentablemente dañada, destruida, o sus electrodomésticos. Afectados también son aquellos ciudadanos que, por ejemplo, en la parte circundante tiene una tienda, pero la situación invernal no le ha permitido la comercialización. Sí. Ahí viene una protección integral. Todas las líneas de crédito del Banco de Fomento, del Banco Ecuador, están abiertas, el crédito 1x30, el crédito 5x5, es decir, todas las líneas de crédito para poder reactivar en esas economías pequeñas, pero que tengan la protección del Estado. Vamos a pasar con la mesa del panel. Javier Montenegro y Mónica Velázquez tienen las preguntas inteligentes del día. Ministro, gracias por atender esta entrevista. Antes de seguir con el tema de la emergencia, no solo por el terremoto, sino también por el tema climático, me gustaría hablar un poco del juicio político que se está tramitando, que ya ha tenido las 46 firmas de respaldo en su contra por parte de Pachacutic y de algunos integrantes del correísmo, a propósito del retiro de bonos en el sector de Cotacachi entre agosto y septiembre del año pasado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál ha sido la postura y qué se hará en este proceso de juicio político? Mire, yo soy respetuoso de la responsabilidad y la competencia de fiscalización y también de la inmunidad que yo diría, adorna a un fiscalizador, un asambleísta. Yo fui asambleísta, yo generé una fiscalización, yo generé un juicio político, pero también hay que tener cierto grado de interpretación, que esos dos valores agregados constitucionales no les da patente de corso para hacer ilegalidades. Y le digo esto porque hay que ser muy mesurado en lo que se plantea. Cuando yo planteé un enjuiciamiento político en mi época de legislador, todo mi bloque de Creo en aquel entonces estuvimos reunidos por horas interpretando si la lógica, además que tenía mucha consistencia legal, era o no viable para suscribir el documento. Ahora se aventuran a suscribir lo que sea y le voy a mencionar, Javier, con mucha profundidad. Se batiría récord Guinness en un proceso legislativo de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque le enjuiciarían a un ministro por cumplir la ley. Fíjese usted, y le voy a explicar muy rápidamente. La norma que rige las transferencias monetarias determina claramente de que hay un puntaje mediante el cual usted ingresa o inhabilita los bonos en el país. Si tiene 29.7, usted es beneficiario de un bono. Si Javier Montenegro tiene menos de 29.7, puede acceder a un bono. Si usted tiene 29.8, es probable que de hecho no deja de ser pobre, pero la norma le restringe. Por lo tanto, lo que he hecho es cumplir lo que dice la ley. Segundo, un informe de auditoría externa de la Contraloría General del Estado inclusive nos manifiesta que hay un pago de $5.700.000 a personas que están por encima del puntaje. Nosotros hemos dicho que lo haremos de manera progresiva, porque son sectores vulnerables, pero tengo hasta una exigencia de carácter de control. Si yo tuviese la decisión, por ejemplo, de a usted decirles vamos a ingresar nuevamente a los que la Asamblea está reclamando que hemos sacado, eso sería incumplimiento de funciones y eso sería ilegal y eso se convertiría en un pago indebido, lo cual me generaría una glosa. Cualquier funcionario que se ponga al frente del ministerio va a seguir cumpliendo la ley. Segundo tema, argumentan de que no he notificado. A ver, esto es un beneficio, esta es una mera expectativa como lo menciona la propia Corte Constitucional. Es decir, si usted en este momento consume menos de 100 kilovatios hora, para hacer un ejemplo, ¿usted recibe un subsidio del Estado eléctrico por años? Efectivamente sí. Cuando pasa a 101 kilovatios hora, usted pierde el subsidio, pero no le notifican, pues porque es un tema de mera expectativa. Si es que cumple las condiciones, recibe. Si no las cumple, se excluye. Eso es lo que he hecho de manera legal y sobre todo ajustado a lo que me obliga la ley. Por eso le decía, los juicios políticos son a veces perceptivos, y yo entiendo aquello, pero tienen que tener algo de tangible. En esta ocasión, Javier, están queriendo enjuiciarle a un ministro específicamente por cumplir la norma. Y hablando de juicios políticos, luego de las declaraciones de ayer, luego de que se evidenciaría que incluso hay un nuevo error en el uso de artículos para el juicio político que se está solicitando contra el presidente de la República, usted como ex asambleísta y como alguien que estuvo detrás también de un juicio político, ¿cómo califica todo el proceso que se ha llevado adelante por parte de la oposición, por parte sobre todo del correísmo y algunos sectores aliados? No, mire, yo lo he dicho en varios medios de comunicación, aquí no quiero que sea la excepción. Hay que revestirse de paciencia intelectual para entender a algunos legisladores en el Ecuador.
Hablar y escuchar que existen voluntades en el que se va porque se va es entender que hay un intento de ruptura constitucional e institucional. Yo respeto las diferencias políticas, las valoro y las aplaudo cuando éstas se las enmarquen en la democracia y la institucionalidad. Cuando éstas pasan a una animadversión personal, a una ironía personal y no garantizando el debido proceso, caen las galimatías que vivimos hoy en día en la Asamblea Nacional. Fíjese usted que inclusive, de acuerdo a información de la prensa nacional, de las redes sociales, serias por supuesto, se determina sin duda la existencia inclusive del que citan a un artículo del Código Penal reformado. Es decir, imagínese usted el nivel con el que se está presentando un juicio político. Sin embargo, seremos respetuosos, hay instancias, viene la Corte Constitucional. Yo, en mi criterio, sentiría que vendrá una bofetada jurídica para los legisladores, pero hay que esperar porque soy respetuoso y somos, como gobierno del Ecuador, en esa actitud coherente de pensar en la democracia y la institucionalidad, en respetar los pronunciamientos públicos. Ministro, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Yo quiero regresar de nuevo con las personas afectadas por el sismo y también por estas inundaciones que a nivel nacional existen muchas zonas que están en peligro. Ya hablando de las atenciones brindadas, yo quiero saber qué queda en las tareas pendientes para los más afectados. Yo quiero saber también cuáles son las ayudas que están brindando a corto y a mediano plazo. De acuerdo, Mónica. Mire, nosotros el año pasado, con el evento que usted recordará, Mónica, de Sarum, el socavón que tuvimos, el presidente decidió crear un bono de contingencia para desastres naturales y esto nos ha permitido la entrega a los núcleos familiares del 50% de la canasta vital familiar. Esto es un promedio de $273. Digo promedio porque esta está basada de acuerdo a los indicadores mensuales que el INEC publica. Por lo tanto, en este mes es un valor, el otro será un valor o inferior o superior, pero con unas variaciones mínimas, pero es importante que lo conozcan a profundidad. Este bono nos ha permitido dar un paliativo inicial para aquellos sectores, reitero, como le mencionaba Anderson en el inicio de la entrevista, de los damnificados, sin perjuicio que aquellos en la totalidad de los afectados de un proceso, de un tema o de un problema invernal o del tema del sismo que hemos vivido, tengan la cobertura. Usted pregunta qué nomás hacemos. Protección social integral. Les damos seguimiento, acompañamiento a todas las familias, acompañamiento inclusive para derivar a los servicios que tiene el gobierno del Ecuador, el crédito 1x30, la protección con respecto a los albergues y en esta ocasión este nuevo bono que nos permitirá dar un arrendamiento temporal. Por lo tanto, la protección social es integral. Ayer nomás remitía un medio de comunicación que nos pedía varia información detallada y les decíamos, estamos entregando al momento 239 bonos porque son aproximadamente ellos los damnificados. De acuerdo a la proyección de la Secretaría de Riesgos, llegaríamos a tener 500 en esta crisis invernal y del sismo, pero la protección estará constante. Luego, además, le damos un seguimiento y un acompañamiento por lo menos de un bimestre como lo hemos hecho en las otras ocasiones. Es decir, durante 2 meses las familias obtendrán kits alimenticios, kits de vestimenta, kits de vivienda para poder generar esta protección que no es la que complementa todo, pero es un paliativo ante la crisis y además, por una disposición del presidente, hemos aumentado la capacidad operativa y los recursos, no existe restricción. Y por cierto, en esa recta intención que tenemos de servirle al país, tenemos también una disposición del presidente de no escatimar recursos y el Ministerio de Economía y Finanzas así lo determinará. Esteban Bernal, te escuché decir que tienes confianza en que la Corte dé una cachetada, una bofetada jurídica a los asambleístas. En lo personal, ¿no? Ajá. Es una valoración personal. Sí, sí, es una expectativa, por supuesto. Una mera expectativa. Una mera expectativa. Volviendo a tus palabras. ¿Y si la Corte da paso? ¿Qué bueno, significa es eso un proceso político. Mire, yo no me quiero anticipar a los hechos, sin perjuicio de ello, Anderson. Yo creo que hay mecanismos constitucionales que están ahí vigentes, en los cuales el presidente tomará la decisión. Una de ellas también es enfrentar el juicio político, porque es propositivo también desde algún punto de vista en el que podamos evidenciar las barbaridades que pueden existir en un sector legislativo. Yo soy respetuoso en absoluto de los procesos legislativos. Lo que no soy respetuoso
es de que se generen estas barbaridades en el proceso y que se hayan inventado argumentos jurídicos, inclusive desvalorados por toda la élite jurídica del país. Por todos. Créanme que inclusive aquellos que están cercanos. ¿Y si la Corte Constitucional da paso? Bueno, pues habrá que ver cuál es la decisión del presidente. ¿Cuál sería tu consejo? Tú eres de los ministros políticos ahí dentro. Mire, Anderson. ¿Muerte cruzada? Mira, es una de las opciones constitucionales. En este mismo espacio te vi entrevistar a un legislador en el cual cuando esta opción se presenta dice, no, ahí sí sería una ruptura institucional. Fíjate tú, hay una constitucionalidad que debemos respetarla. Una de ellas, la capacidad legislativa que tiene de poner un juicio. Constitucional, pero por supuesto. Pero fíjate vos, igual el juicio político. Exactamente, pero fíjate tú la dicotomía. Cuando se plantea un juicio político es constitucionalmente viable y nosotros la respetamos. Pero esa misma Constitución dice que eso tiene que ser vía aprobación de la Corte Constitucional. Perfecto. Si aquello pasa, es viable. ¿Y si no pasa, se archiva? Perfecto. Y si pasase, hay una opción de la muerte cruzada. Sí. Y ese mismo personaje al que tú entrevistaste aquí decía, pero eso sí es una ruptura del orden institucional. Tú lo entrevistaste. Sí. El asambleísta Torres. El asambleísta Torres, el PCC. Entonces, fíjate tú, cuando existe ese tipo de disyuntivas, o yo diría de dicotomías en cuanto a la interpretación propia de la institucionalidad, es cuando entiendes la pobreza de la política ecuatoriana. ¿Pero tú qué le recomendarías al presidente? No soy quien para darte una apreciación preliminar. Yo creo que el presidente tomará una decisión en función de su visión, de lo que ve al país, qué es lo que más necesita el país, pero no lo descartes la posibilidad porque es constitucionalmente viable. ¿Y le dirías, presidente, usted puede reelegirse, vaya a la papeleta? Mira, todo es viable, la política es un tema... ¿Tú crees que una reelección de Lasso es viable? Mira, más allá de que pueda ser viable o no, no es el momento de pensar en aquello. Yo creo que estamos dedicados en este momento a unir al Ecuador. Tenemos un problema de un sismo, tenemos un problema invernal, hay un juicio político, una crisis política que hay que enfrentarla y lo haremos con toda la fuerza del mundo, institucionalmente, sin perjuicio de que después se verán qué cosas pasan. En la política es relativa, Anderson. Créeme, hay una frase muy cuencana, padre de mi viceministro Diego Monsalve Vintimilla, por cierto, sabe decir, aquel político que tú crees muerto, déjame contarte que goza de muy buena salud. Recuerda esta frase. Sí. Vamos a ver, señor Esteban Bernal. Siempre es un gusto, ministro. Igual, gracias por estar aquí. También. Gracias a todos ustedes.